Casi 20 jugadores han costado más de 100 millones de euros y hoy vamos a analizar todos estos casos para ver si fueron grandes fichajes o dinero desperdiciado. Vamos a verlo. Analizaremos caso por caso todos estos futbolistas yendo del más barato hasta el más caro de la historia. En cada uno de estos casos veremos cuándo fue el fichaje, por cuánto dinero, cómo le fue en ese nuevo equipo y hay que calificar ese movimiento. Si fue un fichaje asqueroso, malo, un fichaje un buen fichaje o un gran fichaje. Hay algunos que no podemos calificar porque vienen de suceder apenas, acabamos de vivir un mercado histórico este 25-26, así que iremos explicando caso por caso. Empecemos por el número 19, Kai Havertz. En 2021, cuando apenas tenía 21 añitos, el Bayer Leverkusen le sacó al Chelsea 80 millones de euros más 20 en variables. También depende del caso de cómo se cuenten las variables, entran en este top o no. La fuente de esto es como siempre Transfermarkt. Ahí te marca 100 millones de euros por Kai Havertz, por lo tanto hay que calificarlo como tal. Y a ver, es un fichaje algo difícil de calificar porque fue muchísimo dinero para un tipo que tenía muchas expectativas, que en el Leverkusen la rompió toda, pero que en el Chelsea, a pesar de que quedó en la historia del club, en el día a día no era la gran cosa. Te marca el gol que te da tu última Champions League, por eso te digo que está en la historia de los Blues junto con Mason Mount y Timo Werner y compañía. Es impresionante que Tuchel gane una Champions con eso, pero más allá de eso, sí es una Supercopa de Europa en 2021, algunos goles importantes, acabando con 139 partidos en el Chelsea, 32 goles y 12 asistencias en 3 temporadas. Más allá de eso, también en Champions se quedaron por cuartos de final, además de la que ganaron. No me parece que en el día a día haya sido un fichaje espectacular, pero es que te marcó un gol en la final de la Champions que tú ganaste. ¿Eso vale 100 millones de euros? ¿Todo lo que hizo Havertz? No, pero si tú fichas a alguien por esa cantidad y te dicen, ok, te va a marcar un gol en la final de la Champions que va a ir a tus vitrinas, yo a lo mejor lo volvería a fichar. Por lo tanto, sin contar ese partido, es un fichaje para mí muy tirando a malo. Contando solo ese partido, es un gran fichaje. Por lo tanto, el equilibrio para mí es un buen fichaje. Si ya sé cómo va a terminar, dándome un gol en la final de la Champions y ganándola, yo lo volvería a hacer. Por lo tanto, Kai Havertz queda en bueno. Pasemos al número 18, Gareth Bale. Por ahí de 2013, cuando Gareth tenía 24 añitos, el galés llegó al Real Madrid por 101 millones de euros. El Tottenham le gastó hasta el último centavo al Real Madrid. El jugador valía 65 millones y en una época donde no había fichajes tan grandes en cuanto a cifras, le sacó 100 millones de euros más otro millón extra. En cuanto al palmarés, pues como coincidió el Madrid de las 3 Champions, pues es un palmarés impresionante. 5 Champions League en total, 3 ligas, 2 Copas del Rey, una en la que es campeón siendo un gol en la final, un gol histórico contra Marc Bartra. Muchas más Supercopas, muchas más mundiales de clubes, muchos temas sobre todo con las lesiones, con que no habla español, con que jugaba más golf, que no le gustaba entrenar y muchas otras cosas extra cancha que ahora los que están viendo el fútbol actual no se acuerdan. Pero entonces Bale era muy puteado. Yo ya me estoy cansando de ver edits de Gareth Bale y que todos los comentarios sean ¡ay, qué bueno era Gareth! Leyenda, vato. Yo me acuerdo cómo lo criticaban y era impresionante la que le traían a Gareth Bale. Que en cuanto a cifras, la mejor temporada que tiene sin duda es la primera, 22 goles, 16 asistencias, la 13-14 fue impresionante y de ahí tuvo momentos buenos, pero el final fue muy malo. Se acabó yendo a Los Ángeles FC libre, después se retiró, ahora parece que es comentarista, el tipo le ha ido bien después de su carrera, pero en este fichaje yo no sé cómo calificarlo. Sé que está en bueno o en gran fichaje, pero no sé en cuál. No solo porque haya marcado en la final de la Champions en 2014 contra el Atlético de Madrid, un gol de cabeza que si no me equivoco abría ese partido ya en el tiempo extra después del gol de Sergio Ramos, sino es por la final de Kiev. Más allá de la Copa del Rey, que te digo que ya es épica con ese gol donde se vale absolutamente todos, incluyendo Marc Bartra, sobre todo meter un gol de chilena en una final de Champions League, más allá de otro cañonazo que después Karius se come, todos los jugadores te cambiarían, o el 90% de jugadores te cambiarían toda su carrera por ese partido. 258 partidos con el Real Madrid, 106 goles y más de 60 asistencias. Gareth Bale es impresionante, entra en leyendas modernas del Real Madrid, no creo que de toda su historia, pero yo lo voy a meter, lo siento mucho, en gran fichaje. Con todos los desmadres que tuvo con las lesiones, el golf, no hablar español, peleándose con Zidane diciendo que si se va hoy mejor que mañana, o sea, muchas cosas extra cancha, pero como fichaje, ¿qué más le puedes pedir a un tipo como Gareth Bale? A ver si algún día alguien vuelve a marcar un gol en una final de la Champions como el que marcó Gareth Bale en Kiev contra el Liverpool. Quizás puede pasar este año, que oye, si no te la has jugado por tu favorito, es momento de hacerlo ahora. Ahora mismo, según los momios, los favoritos son el Liverpool, el Paris Saint-Germain y el Barcelona, todos con 600 de momio. Quiere decir que si le metes a que alguno de estos 3 equipos sale campeón metiendo 200, te llevas 1400 de una. O si te la quieres jugar un poco más, está el Arsenal, el Madrid, Chelsea o Manchester City con momios muchísimo más altos, te llevarías más dinero, pero es un poco
poco más arriesgado. Así que yo si fuera tú estaría metiendo 200 varitos a cualquiera de esos tres equipos, Paris Saint-Germain, Liverpool o Barcelona. Puedes hacerlo con el link que tienes en la descripción y también en el comentario fijado. Menos de 30 segundos en registrarte y ya puedes jugar en lo que quieras siempre en caliente.mx. Vámonos con el número 17 en los fichajes más caros de la historia, Paul Pogba al Manchester United. En 2016, el United pagó 105 millones de euros más otros 5 en variables por un Paul Pogba que se les fue no hace tanto libre. Así que ya empezamos mal, tenía 23 años, había mostrado una calidad espectacular en la Juventus, marcando una época con el DAF, en Big 20 había nadie es el DAF, pero entonces todo el mundo lo hacíamos. Y es que el tipo, ya te adelanto, que va a ser un fichaje entre espantoso y malo, más tirando a espantoso porque en juego llegó a tener muchos momentos brillantes, pero se quedaron en solo eso, momentos, nada de continuidad. 226 partidos con el United, 40 goles, 47 asistencias. La mejor temporada en cuanto a cifras, te diría que viendo los números, es la 18-19 con 16 goles y 11 asistencias, pero es que poco más. Ganó una Europa League, una Community Shield, una Copa de la Liga para valer más de 100 millones. Creo que no valió la pena. Y mira que entre otras cosas marcó golazos en la final de un mundial. Sí, es un tipo impresionante, pero es que yo no lo puedo bajar de mal fichaje. Y de hecho no creo que haya argumentos para mantenerlo mucho más allá de pésimo fichaje. Quitándolo del precio, que ya es algo grave, quitando también que no te dio grandes temporadas a nivel de continuidad, es que el tipo salió de tu cantera y se te fue gratis y después lo recuperaste entre comillas pagando más de 100 millones. Para mí no puede subir de fichaje pésimo. Avancemos con el siguiente que creo que va a estar en la misma línea, Romelu Lukaku al Chelsea. En 2021 le pagaron 113 millones de euros al Inter de Milán por un Romelu Lukaku de 28 años. Venía a ser una época preciosa en el Inter de Milán, sobre todo de Antonio Conte, siendo uno de los mejores delanteros del mundo sin ninguna duda, pero se fue al Chelsea y la cosa nunca terminó de arrancar. Declaraciones suyas diciendo que en el Inter se la pasaba prácticamente mejor, eso hace que lo funen en el Chelsea y luego que lo quieran largar y lo acaben sacando múltiples veces. Estuvo cerca de llegar a un acuerdo el Chelsea con la Juventus para un intercambio Vlahovic-Lukaku, pero no pasó por manifestaciones. Literalmente, la afición de la Juve se puso a cantar en partidos antes de esta noticia diciendo que por favor no traigan a Lukaku. Lo acabaron mandando de regreso al Inter, luego de regreso a la Roma con una cesión y ahora por fin lo vendieron al Napoli, donde le fue bien. Viene a ser una temporada impresionante que fue, ahora sí, de los mejores delanteros del mundo otra vez, pero en el Chelsea nunca funcionó. Te dio un título el Mundialito de Clubes de 2021 contra el Al Hilal, donde marca un gol en la final, pero es que prácticamente nada más. Los eliminan en cuartos de final de Champions con el Real Madrid enfrente y es que es un fichaje espantoso. Acabó jugando 44 partidos, marcando 15 goles. Obviamente estoy hablando de la segunda etapa de Lukaku con el Chelsea, porque antes estuvo donde todavía no era el jugador que es ahora. Veredicto fácil y rápido para toda la familia, un fichaje espantoso. Avancemos al siguiente también del Chelsea, entramos en el top 15, Moisés Caicedo desde el Brighton. En 2023 ficharon al ecuatoriano de apenas 21 añitos por 116 millones de euros, más otras cláusulas que pueden ascender su precio hasta 130, pero tomemos esa base de 116. Entonces lo estaban sobrepagando, valía 75 millones según el propio Transfer Market y pagas más de 110 millones, un montonazo de dinero y no empezó nada bien. Si solo tomáramos en cuenta la primera temporada de Moisés Caicedo, incluso temporada y media, es un fichaje malo o meh. Pero el nivel que está teniendo el último año natural, todo 2025 y gran parte de 2024 es impresionante. Lleva con el Chelsea ya 101 partidos, marcando 4 goles, dando 8 asistencias, pero en un jugador como Caicedo no importan las cifras. Es un jugador impresionante que puede estar compitiendo por ser el mejor mediocentro del mundo, pero no se le considera simplemente por la nacionalidad, porque si fuera un catalán que se llama Moisés Cassidi del Made in la Masía ya pedirían Golden Boy. Si se llamara Moisinho también ya lo quisieran para el Balón de Oro, o si se llamara, yo qué sé, Moisif Kaisingham, salido del Southampton, también le pedirían el Balón de Oro. Un jugador impresionante que como no tiene nada de prensa, absolutamente nadie más allá de Ecuador le van a reconocer como lo que es, uno de los mejores mediocentros del mundo o compitiendo por ser el mejor. Para mí de momento creo que se puede calificar poco, apenas son 2 temporadas y estos primeros partidos de la tercera temporada, pero de momento me parece un gran fichaje. Creo que puede marcar una época en el Chelsea, no me sorprendería unos Blues que ganaran una Premier o incluso una Champions con Moisés Caicedo.
Incluso me parece que Enzo es el que se lleva todos los focos, pero lo que ha hecho Caicedo en el Chelsea me parece mejor. Caicedismo hasta la muerte, yo digo que es un gran fichaje. Alguno me puede decir que es bueno porque le falta tiempo, puedo comprar el argumento, pero yo tengo fe, así que me quedo con gran fichaje. Pasamos al siguiente, que es Declan Rice al Arsenal desde el West Ham. 116.6 millones de euros, con cláusulas pueden subir hasta los 120 millones de euros en 2023 cuando Rice tenía 24 años. Para mí un fichaje perfecto. No te ha dado títulos, pero es que en el Arsenal nadie ha ganado títulos importantes desde hace ya bastante rato. Lo único que han ganado es una Community Shield en 2023 que no cuenta a todas las luces como un título oficial. Ya son más de 100 partidos, más de 15 goles y 20 asistencias con el Arsenal. Y a ver, los goles que les metió al Madrid el otro día fue impresionante la temporada pasada, pero es algo mucho más allá de un jugador que llega a tener buen golpeo y listo. Esta temporada para mí tiene que ser de consagración y ya la temporada pasada fue muy buena. De hecho, me sorprendió que estuviera en esta lista porque no me acordaba que fuera tan caro. Porque en mi cabeza está que Rice costó mucho menos porque lo está haciendo muy bien. Y es que en esta lista tú vas a ver muchísimos nombres que ese tipo es muy criticado por el precio. Pero en el caso de Rice, cuando se le critica, no se le critica por el precio porque creo que lo ha rendido bastante bien. También puede ser pronto para decirlo porque lo mismo que Caicedo llegaron al mismo tiempo, son 2 temporadas completas y esta apenas que va empezando. Creo que Rice desde el principio dio cosas que Caicedo le costó dar un año después y para mí creo que va a ser un gran fichaje. Lo mismo que Caicedo, algunos lo pondrían en bueno porque le falta bastante tiempo, pero yo voy a ir con gran fichaje de Declan Rice. El siguiente dolió, como no tienes una idea, al Carlitos de 2018 que perdió a Cristiano Ronaldo hacia la Juventus. El evento canónico de muchos de mi generación, por ahí cuando tenía Cristianito 33 años de edad, llegó la Juventus y pagó 117 millones de euros al Madrid de Florentino Pérez. Siempre se dijeron diferentes versiones de por qué se fue del Madrid, diciendo que quería ganar más dinero y Florentino le dijo que no, por lo tanto se quiso ir, aceptaron la oferta y listo, quedaron como amigos. Y es muy difícil de calificar la etapa de Cristiano en la Juve porque personalmente a él le fue muy bien. A la Juve en general no. Volvió a ganar ligas, cosa que siempre ganaba, pero venía de estar 2 años casi seguidos en una final de la Champions y a eso no volvió la Juve. De hecho, se quedó casi siempre en fase de octavos. Los eliminan Olympique de Lyon, Porto y un año antes, en cuartos de final, el Ajax. No te elimina un Bayern, un Manchester City, Madrid o Barcelona. Te eliminan equipos que tienes que ganar y no lo ganas. Y aún así, en esos partidos casi siempre Cristiano era el mejor. Tiene momentos épicos como ese hat-trick al Atlético de Madrid, donde le dice que él tiene 5 Champions y el Atlético de Madrid 0, que mentiras no dijo el señor. Y te digo, para él fue un gran movimiento. Históricamente es de los mejores delanteros por promedio que ha tenido la Juve y todo el fútbol italiano y marcó récords en poco tiempo. Pero para la Juve no creo que haya sido un gran fichaje. Así que me toca dividirlo y hacer un promedio, como si fuera solo él calificando a Cristiano con temporadas de 28, 37 y 36 goles, teniendo 33, 34 y 35 años, marcando más de 100 goles en 134 partidos y además 22 asistencias. Es espectacular lo que hizo este tipo. Pero a la Juve, que invirtió más de 100 millones en este señor y después dejó el equipo bastante desarmado y que en Champions no le fue absolutamente nada bien, si solo calificas a la Juve es mal fichaje, si solo calificas a Cristiano es gran fichaje, yo creo que un meh por ahí, un meh muy alto, para mí está bien. El otro día alguien me dijo en un comentario que la etapa de Lewandowski en el Barça es mejor que la de Cristiano en la Juve. Parece estupidez, pero piénsalo un rato y quizás tiene sentido. También me dijo la de Messi, pero la de Messi a mí me parece bastante peor que la de Cristiano en la Juve. Messi en el Paris Saint-Germain, Cristiano en la Juve. Pero esa de Lewandowski, luego lo podemos hablar en algún directo, pero para mí sí está bien ese argumento de que Lewandowski le fue mejor en el Barça. O le está yendo, mejor dicho. Pero bueno, avancemos al número 12. Jack Grealish al Manchester City desde el Aston Villa. En 2022, un muchachito de 25 años dejó el Aston Villa, donde era el mago, el tipo que recuperaba, que jugaba por dentro, que empezaba a regatear, que asistía, que marcaba. Se fue al Manchester City por 100 millones de libras, transformado a 117 millones de euros y medio. Casi el doble de su valor en Transfer Market, que entonces eran 65 millones de euros y casi llegan a los 120. Clave en el triplete de la temporada 2023 en el que gana la Champions contra el Inter. En cuestión de cifras, Grealish nunca fue la gran cosa. Tiene temporadas de 6, 5 y 3 goles, o sea, nada del otro mundo. Sobre todo las últimas 2 temporadas son bastante malas. A nivel goleador tampoco nunca fue la gran cosa. De las 3 temporadas marca 6, 5 y 3 goles, nada del otro mundo. Sobre todo la última temporada es muy mala. Era un jugador más de rendimiento, que creo que Guardiola lo convirtió en un extremo un poco más natural, un poco más simple. A mí no me gusta esa versión de Jack Grealish y ahora cuando regresó al Everton en forma de cesión, ahí me está pareciendo un mejor jugador cuando apenas lleva 3 partidos. Un fichaje muy raro porque sí te aportó en un año donde lo ganaste absolutamente todo, pero no porque hayas ganado todo ese año o muchas cosas significa que todos los de tu plantilla te ayudaron.
O por lo menos que fueron igual de importantes, porque por ejemplo, Haaland, que costó menos, te aportó 1000 veces más porque metió millones y millones de goles. Me cuesta calificar a Grealish porque yo le tengo mucho cariño, es un jugador que me gustaba mucho, sobre todo en el Aston Villa, que después en el City me dejó de gustar absolutamente nada, pero espero que recupere esa versión. Yo te diría que es un meh, pero un meh bajito, un pido perdón, avancemos con el 11º, con el número 11, un tipo polémico, Antoine Griezmann. Primera aparición del Barcelona en este video, que ya te digo que va a estar un buen rato acompañándonos en lo que queda de video. En 2019 pagaron 120 millones de euros por Antoine Griezmann con 28 años, cositas de Bartomeu, que en su momento no estaba mal tirada porque veníamos del Mundial. Como dato curioso, si ajustamos la inflación de ese fichaje hasta ahora, es como si hoy pagaras 148 millones por un jugador como Griezmann, que te ayudó a ganar una Copa del Rey y ya en Champions League te quedaste en cuartos de final, el famoso 8-2 contra el Bayern, y en 2021 otra vez octavos contra el Paris Saint-Germain, y luego es que se regresó al Atlético de Madrid. A lo tonto jugó 99 partidos con el Barça, marcando 35 goles y dando 17 asistencias. La primera temporada no está mal en cuanto a cifras y la segunda es incluso mejor. La segunda son 20 goles y 13 asistencias. No está nada mal, pero para ser Griezmann, para todo lo que se esperaba, el tipo tenía que haber dado más. De hecho, tiene que haber mucha gente que se empiece a olvidar de que Griezmann estuvo en el Barça. Un tipo alérgico a la liga porque nunca la ganó con el Atlético de Madrid, y el año que se sale y llega Luis Suárez, el Atlético de Madrid gana la liga. Para mí es un fichaje malo, y no es pésimo porque los pésimos lo estamos guardando para dos peligrosos que ya ustedes saben quiénes son, que también están relacionados con el Barça, pero si esos dos son pésimos, a Griezmann lo podemos tener como malo o muy malo si quieres abrir una nueva categoría, porque pésimo tiene que ser una grosería como la siguiente. En el top 10 está Eden Hazard. Justo después del Mundial de Rusia, cuando Hazard tenía 28 años, estaba en el mejor momento de su vida, era uno de los 2 o 3 mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda, y el que me reclame esto no vio a ese Eden Hazard y me lo llora. Llega el Real Madrid y pone 120.8 millones de euros en la mesa del Chelsea. Las cláusulas parece que lo subían hasta los 160 millones de euros, pero Transfermarkt toma en cuenta los 120. Y claro, es el palmarés que tiene Eden Hazard: una liga, una copa, una supercopa, una Champions League, una supercopa, un mundial de clubes. Dices, wow, está perfecto. Claro, pero ¿cuánto jugó Eden Hazard? 4 temporadas en el Madrid, y en la primera jugó 22, después 21, 23 y en la última 10 temporadas. Lo máximo que llegó a hacer fueron 4 goles y 2 asistencias. Comprometiste más de 150 millones de euros, 120 millones de euros como base, y fue un jugador que si te hubieras pagado 5 millones y te da este rendimiento ya es mal fichaje. No solo entra entre los mejores... No solo entra en la sección pésimo fichaje como presidente de esa sección, sino que entra en los peores fichajes de la historia del Real Madrid y en los peores fichajes de la historia del fútbol en general o del deporte. Un jugador que me encantaba, que sí, las lesiones lo maltrataron, pero también parece que su falta de disciplina que tuvo durante toda su vida no lo preparó para recuperarse bien de este tipo de lesiones. Nunca se pudo recuperar, el tipo le perdonó mínimo 1 año o incluso 2 temporadas al Real Madrid y la cosa pues siguió adelante. ¿Ganó trofeos importantes? Sí. ¿Tiene una Champions? Sí, pero Hazard llegó al Madrid para que él fuera el líder en esas Champions, no un tipo que ya estorbaba al final. Uno de los peores fichajes de la historia. Duele mucho lo que le pasó a Eden Hazard, pero avancemos. En el top 9, Enzo Fernández al Chelsea. Aparece mucho el Chelsea en estos videos, que lo sepan desde ahora. Pagaron 121 millones de euros al Benfica en el año del Mundial. Tenía 22 añitos, venía a hacer una Copa del Mundo perfecta con Argentina, y en el Chelsea creo que no ha dado su mejor versión, pero ha dado cosas muy positivas. Obviamente la Conference League, el campeonato del mundo y en el Mundial de Clubes el verano pasado, pero creo que no se ha visto la mejor versión de Enzo Fernández, que sigo pensando que está en la base, no como casi un mediapunta llegador, que ahí lo ha utilizado sobre todo Maresca. Pochettino lo llegó a utilizar también de mediapunta, incluso de falso 9 en algunos momentos. No entiendo por qué mucho entrenador se centra en solo usar a Enzo ahí. No estamos viendo su mejor versión. Me parece un gran jugador en esa posición, pero que puede ser de los mejores 2 o 3 del mundo en su puesto si jugara en ese lugar más atrasado. Se me hace difícil calificar a Enzo Fernández porque tiene cosas buenas, pero también cosas bastante malas. Acaba jugando a más de 100 partidos ya con el Chelsea, siendo importante sobre todo el año pasado. Viene un año, insisto, bueno, pero que creo que puede ser mejor.
Por lo tanto, mi calificación sería esa, un buen fichaje que puede ser gran fichaje si para mí le retrasan un par de metros su posición. Y que juegue al lado de Caicedo, no Caicedo, más otro tipo y luego Enzo un poco más arriba. Vámonos con el octavo y este acaba de pasar, Florian Wirtz al Liverpool. El Bayer Leverkusen fue brutalmente desarmado, se fue hasta el jardinero y Wirtz, la estrella del equipo, junto con Xabi Alonso, que se fue al Madrid, este se fue al Liverpool por 125 millones de euros. Se lo estuvo peleando el Bayern, cuando apareció el Liverpool, Florian Wirtz tenía claro que quería ir a la Premier, ahí se fue, no empezó bien, pero cero dudas de que le va a ir muy bien. Tengan fe, Floriancito Wirtz les dará de mamar. Uno de los próximos 5 balones de oro mínimo es para Floriancito Wirtz. Obviamente no puedo decir de cómo le ha ido porque apenas ha jugado 2 o 3 partidos con el Liverpool, pero para mí, tarde o temprano, va a ser un grandísimo fichaje, pero este se queda sin calificar. Como el siguiente, que no se queda sin calificar tanto, pero que es muy difícil de evaluar, que es Jude Bellingham, porque tiene muy poco tiempo. Hace 2 años el Real Madrid le pagó 126 millones de euros al Borussia Dortmund por un inglés muy joven de apenas 20 años, Jude Victor William Bellingham. Y la primera temporada es espectacular, 42 partidos, 23 goles, 13 asistencias. Un tipo que no era tan goleador, que jugaba más retrasado en el campo, pero que Ancelotti, ante la falta de un delantero que no le quiso fichar Florentino porque se fue Karim Benzema, él quería a Kane y Florentino no le trajo a nadie, adelantó a Bellingham y le funcionó. Marcaba goles en prácticamente todas las jornadas de liga, marcaba goles importantes también en Champions, llegando desde atrás. Era un jugador muy diferente al que se vio en el Dortmund, pero muy útil. Ya la temporada pasada con Mbappé lo quisieron retrasar un poco, empezó a tener problemas con el hombro, que lo acaban de operar y se está recuperando, pero que vuelve un poco más tarde en la temporada. Se ve un Bellingham diferente, menos goleador, pero que en estos últimos partidos ya con Xabi Alonso, porque la temporada pasada de todo el Madrid fue asquerosa, incluyendo Jude Bellingham, ahora creo que está un poquito mejor el Mundial de Clubes que jugó con Alonso. Le tengo bastante fe, pero te digo, por solo la primera temporada es un gran fichaje, pero es que es solo un año y el otro, como de todo el equipo, es bastante peor. Por ahora te diría buen fichaje porque le falta mucho por demostrar, pero es que también se puede quedar sin calificar sin ningún problema. El que no se va a quedar sin calificar es el sexto, Joao Félix, la mentira. 127.2 millones de euros, madre de Jesucristo. Ajustado a la inflación, es como si pagaras hoy por Joao Félix unos 157 millones de euros. Jorge Méndez es el GOAT. Un año bueno en el Benfica, después lo mandas al Atlético de Madrid para que acabe rebotado por 1000 clubes diferentes. Te los intento decir de memoria, no en orden, pero pasó por Chelsea, Barcelona, Chelsea otra vez, Atlético de Madrid creo que de regreso, también Milan por ahí y ahora Al Nassr. En el Atleti jugó 131 partidos, marcando 34 goles, dando 18 asistencias. Una lágrima. Claramente entra en pésimo fichaje. No sé qué le pasó al Atlético de Madrid aquí, si se metió en pujas por Jorge Méndez, si se quisieron poner nerviosos viendo que Madrid y Barça fichaban estrellas y ellos también querían a la suya. No sé, pero fue un fichaje asqueroso. Pero llegó el momento ahora sí de meterse en el top 5 y aquí hay 2 peligrosos del Barcelona. Empecemos con Philippe Coutinho en 2018. 135 millones de euros desde el Liverpool cuando tenía 25 años el brasileiro, que empezó bien, pero poco a poco se fue yendo al abismo. Si lo ajustas a la inflación de hoy en día son 170 millones por alguien como Coutinho, que aquí, como en el siguiente ejemplo, el Barça se vio claramente nervioso porque le ingresó muchísimo dinero por alguien que ya saben que está en el top 1 de estos videos, pero que no supieron cómo gastar ese dinero después. Y obviamente en lo más importante que jugó el Barça, que es la Champions League, no le fue nada bien con Coutinho y de hecho ya fue el colmo porque Coutinho les marcó cuando se fue la segunda parte de la temporada cedido al Bayern, le marcó, si no me equivoco, el 7º y el 8º gol, que ya es el top de la esquizofrenia. Los que vivieron eso también fue su momento canónico. Vamos con el cuarto, que obviamente ya saben de quién estamos hablando, Ousmane Dembélé, el mosquito, 140 millones de euros, que oye, para el Dembélé de hoy en día vale la pena pagar ese dinero, pero es que pagaste eso por un Dembélé muy diferente. Estaba en el Borussia Dortmund cuando el Dortmund sí producía estas estrellas para que después otros equipos les pagaran muchísimo dinero por ellas, y así hizo el Barcelona y luego así le fue. Dembélé se empezó a lesionar, problemas de disciplina, un tipo que hace poco declaró que no se tomaba en serio los entrenamientos, que el tipo llegaba y jugaba y ya está, pero que ahora que se cuida muchísimo más y que sabe que es consciente que tiene que hacer más trabajo que solo jugar y ya, ahora ha mejorado mucho. Pero también te digo, mijo, lo hubieras hecho antes que estabas en el Barcelona, no estabas en el equipo de tu pueblo. Pero bueno, cositas del Dembo, un tipo único. Ganó 3 ligas con el Barcelona, además 2 Copas del Rey y una Supercopa de España, pero no fue lo que la gente esperaba, ni de Coutinho ni de Dembélé. Sobra decir que ambos están en pésimos fichajes.
Que esto me sorprendió mucho cuando lo revisé. ¿Cuántas temporadas creen que estuvo Dembélé en el Barcelona? Estoy seguro que piensan un número y se quedan muy lejos, porque el tipo estuvo 6 temporadas con el Barça. Yo no me acuerdo cuándo pasó tanto tiempo. Para al final jugar 185 partidos, marcar 40 goles y dar 45 asistencias de El Mosco, que ahora está peleando un Balón de Oro que quizás gana, que parece que se da en unas semanas. Hay que ver si después el Dembo mantiene el nivel del año pasado. No lo hizo en el Barça y por eso hace que para mí sea un pésimo fichaje junto con Philippe Coutinho. Entramos al podio y el número 3 es uno que acaba de pasar, Alexander Isak, también al Liverpool. 130 millones de libras, los que son entre 148 y 150 millones de euros. Muchísimo dinero por un delantero que estuvo peleando todo el mercado por irse del Newcastle. Al final lo consiguió, se las dejaron ir con todo al Liverpool con el precio. Parece que al principio de mercado ofrecieron 110 millones de libras, cosa que fue rechazada de primer instante. Y al final del mercado lo consiguieron sacar y aquí obviamente está sin calificar porque es que ni ha debutado. Tiene pinta que va a ser un buen o un gran fichaje, pero es muy pronto porque literalmente no ha jugado. Pero había que mencionarlo. Ahora vamos al top 2, que ya sabes de quién se trata. De hecho, los dos son del mismo equipo. Kylian Mbappé, del Mónaco al Paris Saint-Germain. 180 millones de euros, que en su momento fue una cesión con obligación de compra, si no me equivoco. Uno de los mejores jugadores de todo este siglo y que va a acabar su carrera como uno de los mejores jugadores de la historia. Sobre todo a nivel de selecciones, porque en clubes sí le falta por cumplir lo que es ganar la Champions, cosa que para mí lo hace quedarse fuera de gran fichaje. Porque sí, tiene temporadas impresionantes, acaba con más de 300 partidos y más de 250 goles con el Paris Saint-Germain y más de 100 asistencias, tiene más goles producidos que partidos con el PSG. Temporadas de 39, 42, 39 goles, 41, o sea, cosas increíbles, pero los títulos que el Paris Saint-Germain ya ganaba antes de Mbappé. Es un poco parecido a lo de Cristiano en la Juve, que alguno me defenderá, como dije antes, que Cristiano personalmente tuvo grandes temporadas, pero el equipo que pagó tanto por ti ganó lo mismo que ganaba antes de ti y sigue sin ganar lo que no ganaba antes de ti. Por eso para mí el Paris Saint-Germain se queda con Kylian Mbappé como un buen fichaje, pero no más, no es un gran fichaje para mí. Gran fichaje para mí sería Luis Enrique si contaran aquí entrenadores, Pacho, Dembélé, Kvaratskhelia, estos son grandes fichajes. Y a pesar de que Mbappé tenga más nombre, tenga más cifras, sea mejor jugador que todos estos que te mencioné juntos, pues no creo que cuente como gran fichaje. Es buen fichaje y listo. Y ahora sí, vamos con el número 1, Neymar Jr. al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros. Un fichaje que rompió todo. Es la gentrificación de los fichajes. Es impresionante cómo después de este movimiento el mercado se fue al quinto coño. Es como lo que hacen los historiadores de antes y después de Cristo. Hay fichajes antes y después de Neymar, no porque haya sido una cosa loca en cuanto al rendimiento, que ahora veremos que no tanto, sino porque fue un fichaje que rompió absolutamente todo y desde entonces nada ha sido igual. Te lo resumo demasiado. Neymar quería ser protagonista, estaba un poco cansado de ser el segundo al mando detrás de Messi, llega el Paris Saint-Germain con muchísimo dinero, le pone los 222 millones de euros que creo que era su cláusula. El Barça no sabe qué hacer con tanto dinero y lo quema, como te dije antes, con Coutinho y el Dembow. Y el Paris Saint-Germain se llevó uno de los mejores jugadores en la actualidad, pero que después no pudo jugar prácticamente ninguna temporada completa. Te voy a hablar de la cantidad de partidos que jugó Neymar. No sus goles, no sus asistencias, goles producidos, no. Los partidos que pudo jugar en el Paris Saint-Germain. 30, 28, 27, 31, 28 y 29 en 6 temporadas. Nunca superó los 31 partidos jugados. Cuando normalmente se juegan 50, incluso algunos llegan a 60, este apenas te pasó de 32 veces. En cifras, obviamente fue una locura porque en 30 partidos en la primera temporada te marcó 28 goles y te dio 16 asistencias. En eso fue una locura, pero es que no da para que sea ni siquiera un buen fichaje. Mediáticamente te movió mucho, puso al Paris Saint-Germain dentro del mapa porque la gente lo conocía, pero después de esto empezó a ser enemigo público número 1. Me sale ponerlo en bueno por la parte tal de marketing, pero como tal el movimiento es muy meh. Y como puse a Kylian Mbappé en buen fichaje, que para mí Mbappé en el Paris Saint-Germain es esto y Neymar es esto, por eso te pongo a Neymar en meh. Y esos son todos los fichajes que costaron más de 100 millones de euros. Hubo gente que se quedó a esto de entrar porque Transfermarkt toma en cuenta que costaron 90 o 95 millones de euros. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo pudo haber entrado 2 veces en este video porque en 2009 se fue del United al Madrid por 94 millones. Y 94 millones en 2009 es como el doble ahora. Bueno, no tanto, si exageré, serían 140 millones de euros en la actualidad, que yo pagaría 150 millones, pero mañana por el Cristiano Ronaldo de 2009. También se quedó fuera Anthony, que fueron 95 millones fijos más 5 en variables, y también Kolo Muani del Paris Saint-Germain cuando llegó desde el Eintracht.
También Harry Kane, que la gente se le olvida que le costó casi 100 millones, fueron 95 millones al Tottenham, un grandísimo fichaje. Y otro que se quedó también a esto porque también costó 95 millones fue Hugo Ekitike. Pero podemos decir que el Liverpool, de los 20 fichajes más caros de toda la historia, tiene 3 y los 3 los hizo en este mercado. Impresionantes los de Anfield. Pero bueno, ahora sí, después de estas menciones podemos terminar el video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, espero que te haya gustado. Acuérdate que puedes dejar un like, comentar y suscribirte. Si me salieron muchos gallos o no hablé muy bien que digamos, tengo la voz hecha polvo. Ayer fui a un concierto, vengo llegando, son las 7 de la mañana, sepan entender. Pero bueno, recuerda que puedes activar la campanita dando la mijeta que está de este lado para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben a este canal, como estos dos que están apareciendo acá, el último que se subió y alguno aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo, aprovechar que hayan estado comiendo y nos vemos en el próximo video.